Hola, aquí estamos en la segunda parte de la lección 59 del curso de geometría. Vamos a ver en esta segunda parte de esta lección los conceptos relacionados a una última figura curvilínea que vamos a estudiar en esta parte del curso, que se llama la esfera. Y dice que una esfera es el conjunto de puntos en el espacio que se localiza a una distancia fija llamada el radio de la esfera hasta un punto fijo que se llama el centro de la esfera. Fíjense lo mucho que se parece esa definición a la definición de un círculo. La única diferencia es que decías el conjunto de puntos en un plano. A veces el conjunto de puntos en el espacio. A la superficie así determinada en el espacio se le llama una superficie esférica. Si el centro de una esfera es un punto O, llamamos a esta, a la esfera O. Vamos a ver este comentario. Fíjense, antes de ver el comentario, imagínense, ¿verdad? El círculo eran los puntos en un plano que estaban equidistantes de un punto fijo, ¿verdad? Que se llama el centro del círculo, y esa distancia fija a la cual se encontraban todos los puntos de un círculo se llama el radio de ese círculo, ¿verdad? Y se formaba la figura que ya vimos que era, ¿verdad? Ahora es lo mismo que ahora, además de considerar esos puntos en un plano, tenemos todos los puntos en el espacio, ¿ves? O sea que ahora es como un círculo exacto en tres dimensiones, ¿verdad? Todos los puntos alrededor de ese punto fijo llamado el centro de la esfera y que se encuentran a una distancia fija de ese centro de la esfera, ¿ves? Eso es lo que forma en la esfera, y ese conjunto de puntos forma lo que se conoce como la superficie, una superficie esférica. Vamos a este comentario que dice: podemos visualizar una esfera como generada por un semicírculo, que dicho sea de paso, un semicírculo es la parte de un círculo entre los extremos de un diámetro de ese círculo, claro, que se gira, ese semicírculo, manteniendo el diámetro en posición fija hasta que el semicírculo vuelve a coincidir con su posición original. Esto es importante, ¿verdad? En muchas aplicaciones de la matemática, visualizar eso, de que una figura se genera girando una figura plana alrededor de algo. Y fíjense, en este caso, yo voy a imaginar que esto es un semicírculo, esto que está aquí, es un semicírculo, y un círculo en el espacio que está localizado pues en un plano más o menos medio salido de la pizarra, ¿verdad? Y medio entrado en la pizarra detrás del diámetro, ¿verdad? Pues si yo cojo ese, que este radio aquí, ¿verdad? De ese círculo, para que usted visualice, ¿verdad? En qué posición está. Si yo cojo ese semicírculo, ¿verdad? De ese círculo que, repito, está en un plano que está un poco inclinado así hacia afuera y hacia detrás de la pizarra, ¿verdad? Y le doy este giro así por detrás de la pizarra, ¿verdad? Hasta que ya estoy llegando, esta parte que está aquí ya está llegando, este mismo semicírculo, pero llegando ya casi a la posición original, pues entonces eso que se va generando, lo que va generando este círculo, todas las posiciones que adquiere ese semicírculo, según yo voy haciendo ese giro, va generando la superficie esférica que determina a esa esfera, ¿eh? O sea, fíjense que una esfera es como una bola, es una bola. Y, repito, pues la podemos visualizar de esta manera. Yo tomo un semicírculo de un círculo, ¿verdad? Que recuerden que es la parte de un círculo entre los extremos de un diámetro de ese círculo, y lo giro manteniendo el diámetro fijo, ¿verdad? Quieto, hacia alrededor, y entonces todas las posiciones que va adquiriendo ese semicírculo hasta que yo vuelva a colocarle en la posición de donde partí, es lo que determina la superficie esférica de esa esfera, ¿eh? Muy bien. Vamos a ver este teorema que tenemos aquí. Dice: toda sección, fíjense que no hemos definido formalmente lo que es una sección de una esfera, pero a base de lo que definimos en cuanto al cilindro y al cono, de que las secciones en cilindro y en conos eran las intersecciones de planos con los cilindros, ¿verdad? Con las superficies cilíndricas o superficies cónicas, que fuera, el caso que fuera, pues toda sección, que es la intersección de un plano con una esfera, con la superficie esférica de una esfera, ¿verdad? Toda sección de una esfera, y aquí ponemos una aclaración de lo que es eso, no lo definimos formalmente, sino una aclaración, otra vez, igual que en los otros casos, una intersección entre un plano y la esfera, es un círculo, ¿sí?
toda sección de una esfera, toda intersección que usted tenga entre una esfera y un plano, lo que queda marcado en ese plano como intersección entre la esfera y el plano es un círculo. Y aquí está la prueba, y dice sea O una esfera. Aquí tenemos una esfera, ¿verdad? Recuerda que aquí parece un círculo, pero tenemos que imaginarnos que sobresale y entra detrás de la pizarra, ¿verdad? Sea una esfera, mire que tiene centro 1, y sea ABD, esto que está aquí, una de sus secciones, ¿verdad? Imagínense entonces que lo que está pasando es que yo tengo un plano que pasa así, y la intersección entre ese plano y esa esfera es esa curva que está ahí. Pues yo quiero probar que esa curva, esa sección A, BD, fíjense que he escogido 3 puntos, A, B y D, es un círculo que va a tener centro en ese que hemos marcado ahí C, que ya mismo aparece aquí en ese punto C. Dice aquí, considere los radios OA, este radio que va desde aquí hasta aquí, y OB, de esa esfera O, ¿verdad? Y sea OC, el segmento que es perpendicular desde el centro hasta el plano que contiene a esa sección, ¿verdad? A la sección ABD. O sea que decimos OC es un segmento, ¿verdad? Que va desde el centro de la esfera hasta la sección y es perpendicular. Recuerden que desde cualquier punto fuera de un plano hay una perpendicular única, ¿verdad? Pues esa es la perpendicular única que hay desde el centro de esa esfera hasta esa sección que queda determinada en esa esfera por esa intersección de ese plano y esa esfera, ¿verdad? Bueno, pues si este segmento OC es perpendicular a esta esfera, este ángulo que está aquí y este ángulo que está aquí son perpendiculares, ¿verdad? Son de 90 grados, ¿verdad? Porque recuerden que es perpendicular, ¿verdad? Es perpendicular a todas las líneas que están en el plano al cual OC es perpendicular y que pasan por su pie, ¿verdad? Recuerdan eso, ¿verdad? Así que, entonces, aquí se forma un ángulo recto, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir aquí ahora para definir la prueba. Recuerde darle pausa y volver atrás si acaso no tuvo tiempo de copiar esta información, definición y comentario, para que no pierda esa información, ¿ok? Ajá. Entonces, el ángulo ACO y el ángulo BCO son rectos, ¿verdad? Por lo que el triángulo, precisamente ACO y el triángulo BCO son rectángulos, porque contienen ese ángulo recto cada uno de ellos, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son esos rectángulos. Miren. El ACO es este triángulo que está aquí, ¿verdad? Y el BCO es este triángulo que está aquí. Y como este triángulo ACO tiene un ángulo recto aquí, pues es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y como este otro triángulo BCO tiene un ángulo recto aquí, pues es un triángulo rectángulo también. Los dos son triángulos rectángulos. En estos, por ser un lado común, el lado OC es congruente con el lado OC, ¿verdad? Este segmento que está aquí, que fíjense que está en los dos, en el triángulo ACO y en el BCO, pues es congruente para los dos, ¿verdad? Es el mismo lado para los dos. Bien. Y este lado, este segmento más bien, es ese segmento que está en común a los dos es un cateto de ambos triángulos, ¿verdad? También, fíjense que OB, OA, que es un radio de esa esfera, y OB, que también es un radio de esa esfera, porque fíjense que es un segmento que va desde el centro de la esfera hasta un punto en la esfera, ¿verdad? Y recuerden que eso es lo que es precisamente el radio de una esfera, el segmento que va desde el centro de la esfera hasta un punto en la esfera, ¿verdad?
tienen que medir lo mismo, que recuerden que todos los radios, que es la medida de la distancia desde cualquier punto de la esfera hasta el centro de la esfera, es fijo. ¿Se acuerdan? Esa es la definición de esfera. El radio es esa distancia fija a la que se encuentran todos los puntos de la esfera del centro de la esfera. Así que también, precisamente por ser radios de esa esfera, el segmento OA, el radio OA, va a ser congruente con el radio OB. Y estos segmentos, ¿verdad?, son la hipotenusa. Las hipotenusas de esos triángulos. De esos triángulos rectángulos que hemos visto aquí. Bueno, pues si esos triángulos rectángulos tienen sus hipotenusas y uno de sus catetos congruentes, precisamente por un criterio de congruencia de triángulos rectángulos que se llamaba HC, decía que si dos triángulos rectángulos tenían la hipotenusa y un cateto congruentes, los triángulos eran congruentes. Luego, por el criterio de congruencia HC, hipotenusa cateto, para triángulos rectángulos, concluimos que el triángulo ACO, ese triángulo rectángulo ACO, va a ser congruente con el triángulo rectángulo BCO. ¿Okay? Entonces, por ser partes correspondientes de triángulos rectángulos, fíjense que yo demostré, ¿verdad? Yo decidí que este lado OC, que va así desde aquí hasta aquí, que me común a los dos, es congruente para los dos. Y que este radio y este radio, o este lado más bien y este lado, por ser radios de esa esfera, son congruentes también. Y por lo tanto, por tener un cateto y las hipotenusas iguales en esos dos triángulos rectángulos, son congruentes. Y por lo tanto, por ser partes correspondientes de triángulos congruentes, el segmento AC va a ser congruente con el segmento BC, ¿verdad? En consecuencia, luego, por ser partes correspondientes de triángulos congruentes, el lado CA va a ser congruente con el lado CB. Esto que está aquí va a ser congruente con esto. ¿Pero qué implica eso? Que estos dos puntos en esa sección están equidistantes de ese punto C. Y recuerde que todos los puntos que quedan equidistantes, que están en un plano, fíjense que esa curva que está ahí, que es la sección, que es la intersección entre esa esfera y un plano, están en plano, esos dos puntos están equidistantes de ese punto fijo C, ¿verdad? Así que por lo tanto, y fíjense que es un punto fijo C porque recuerde que esta es la única perpendicular desde O hasta C, así que ese punto C es único en esa sección, ¿verdad?, de esa esfera. Así es que fíjense que usted dirá, bueno, pues aquí puede ser que se forme un círculo. Y dice, bueno, pero aquí lo que he encontrado es que estos dos puntos de esa sección son equidistantes de ese punto C. Pero fíjense que estos segmentos, estos radios más bien, el OA y el OB, se cogen como quiera. O sea que ya puede haber cogido otra vez ese OA y otro punto, otro radio OB por acá. Y vuelven a ser triángulos congruentes. Y vuelven entonces a estar a la misma distancia ese punto y cualquier otro que yo determine, pues escogiendo otro radio distinto a la OA, y al OB, en cualquier posición de la sección, ¿se fija? Así que por lo tanto, todos los puntos que están en esa sección están equidistantes de ese punto C, y por lo tanto, eso es un círculo con centro en C. Así que ahora decimos como OA y OB se escogieron
arbitrariamente los puntos A y B en la sección representan a cualquiera puntos en la sección. Y acabamos de ver que son equidistantes de C, del punto C. Luego, esa sección ABD efectivamente es un círculo, porque todos sus puntos están en un plano, el plano que es la intersección que intersecaba a esa esfera para formar esa sección, son equidistantes de ese punto C, que sería el centro de ese círculo. Luego, en consecuencia, por lo tanto, vamos a seguir acá. Por lo tanto, la sección ABD es un círculo que tiene centro en C. Y eso es lo que queríamos probar. Que toda sección de una esfera es un círculo. Bueno, para terminar esto, vamos a ver la siguiente definición. ¿Okay? Vamos a dejar esta esfera aquí y voy a dejar de hecho marcada esa sección, este dibujo de esa esfera. Vamos a dejar marcada esa sección. Ajá. Vamos a dejar marcado el centro O de esa esfera y vamos a dar esta definición, porque voy a aprovechar ese diagrama para ilustrar lo que vamos a definir ahora. Recuerden nuevamente darle pausa al video para que usted tenga tiempo de copiar esa demostración de ese teorema. ¿Okay? Y la definición dice así. Acá arriba. Vamos a ver qué dice aquí. Dice, llamaremos círculos mayores de una esfera a las secciones, que ya sabemos que son círculos, ¿verdad? Porque acabamos de probar en el teorema anterior. A las secciones determinadas en la esfera, por planos que contienen el centro de dicha esfera. Cualquier otra sección de la esfera determinada por la esfera, y planos en esta por planos que no contengan a su centro, se llamarán círculos menores de la esfera. Bueno, fíjense que esta sección que yo determiné aquí y que probamos en el teorema, que es un círculo, ¿verdad? Por un plano que no pasa por el centro, pues sería un círculo menor. ¿Ven? ¿Y cuántos círculos menores hay? Pues mire, ahí hay 1,
Por aquí puede pasar otro plano que no pasa por el centro y se determina otro círculo menor de esa esfera, por aquí puede pasar otro, etc. Y entonces, ¿cuáles son los círculos mayores? Pues aquellos círculos que son las secciones que se resultan de la intersección de planos con la esfera que usted tenga en consideración y que pasen por el centro de la esfera. ¿Ves? Por ejemplo, mire, si yo considero este círculo, esta sección, que por lo que acabamos de ver, son círculos, ¿verdad? Vamos a probar en ese periodo anterior. Son círculos, ¿ves? Si yo considero esa sección que aparentemente está pasando por el centro del círculo, de la esfera, perdón, ese sería un círculo mayor de esa esfera. Ahí tiene uno. Puede pasar un plano, un bloque inclinado, incluyendo al origen, pues ahí se forma otro círculo mayor. Un plano que pase así, que como tenga también al centro, forma o determina una sección que también es un círculo mayor. Cualquier otra sección que determinemos en una esfera y por planos que no pasen, que no contengan el centro de la esfera, se llaman círculos menores. ¿Okay? Bien, antes de terminar con esta lección, que dicho sea de paso, con eso terminamos este tema de las figuras curvilíneas por ahora, ¿verdad? Porque vamos a ver otras propiedades que tienen esas figuras curvilíneas que hemos estudiado: círculos, arcos, sectores, cilindros, esferas, conos, troncos de conos, etc. Estudiamos otras propiedades más de esas figuras curvilíneas a través de lo que queda del curso, pero por ahora vamos a terminar con el estudio de esas figuras curvilíneas. Vamos a indicarles que la esfera, por ser tan parecida al círculo en un plano, se definen en ellas muchas cosas, igual que en el círculo, ¿verdad? Por ejemplo, se definen, ya lo hemos visto, el radio, ¿verdad? La distancia desde el centro de la esfera hasta cualquier punto en la esfera. El diámetro, cualquier cuerda que pase por el centro de la esfera. Una cuerda de la esfera, cualquier parte, ¿verdad?, de la esfera que cualquier segmento, perdón, que tenga sus extremos en puntos de la esfera, etc. Tenemos también propiedades, los radios son congruentes, ¿verdad? Los diámetros son congruentes porque son fijos, una distancia fija. Las esferas serán congruentes si tienen el mismo radio. Esferas que tienen el mismo radio recíprocamente serán congruentes, etc. O si esferas, perdón, recíprocamente tienen el mismo radio, entonces serán congruentes. No recuerdo bien cómo lo dije, pero es que si tienen el mismo radio, son congruentes. Y si son congruentes, tienen el mismo radio. Igual que en el caso de los círculos, ¿verdad? Pues también tienen esas propiedades, ¿ok? Las esferas, al igual que los círculos. Y con esto, como les dije, terminamos esta lección y terminamos por el momento el estudio de las figuras curvilíneas estas que hemos presentado a través de este tema. Nos vemos ya pronto en la próxima lección.